mantenerse enfocado. Muy importante, las compañías, nosotros nos cansamos de decirlo, las compañías exitosas crecen a partir de hacer algo extremadamente bien, no hacer un montón de cosas más o menos. Y los emprendedores, justamente porque son personas ambiciosas e inquietas, una vez que tienen un problema más o menos resuelto, enseguida empiezan a pensar en el siguiente problema y en el siguiente del siguiente problema, cuando realmente la clave está en aburrirse en ese primer problema y hacerlo de una manera tal, con tal nivel de excelencia que nadie lo pueda copiar. Hernán, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo, como la última vez, antes de pandemia. Gracias, Robbie, gracias por la invitación. Mira, primero quiero decir algo que estoy bastante seguro que eres consciente. Sin embargo, con una gran cantidad de personas que admiro respecto, tú eres la persona que ellos respetan y admiran. Entonces, yo creo que es algo que vale la pena celebrar y mencionar en el podcast. Entonces, solamente quiero reconocerlo porque creo que con tu vida es algo muy chévere que has hecho. Muchas gracias, Robbie. Entonces, para arrancar, ¿quién eres? ¿Tu vida? ¿En qué haces, por favor, para aterrizar a la gente escuchando? Soy Hernán Casá, soy cofundador junto con Nicolás Secasi de CASEC, el fondo de Venture Capital más grande de Latinoamérica, y soy uno de los Managing Partners de la firma. Y anteriormente fui cofundador, COO y CFO de Mercado Libre, así que tengo ya 25 años en el ecosistema, 12 como emprendedor y 13 ahora como inversor. Más tiempo como inversor que como emprendedor. Brutal. Y una pregunta de mi propia curiosidad. ¿Cuándo encuentras el tiempo, el hábito para el gimnasio y tu dieta? ¿Cuáles son sus días? Creo que fuiste grande la última vez, pero ahorita estás aún más grande. Ya estás casi a tamaño Bezos. Sí, siempre me gustó mucho el deporte y me gustó mucho hacer ejercicio, cuidarme. En algún momento fue un poco más correr, ahora está un poquito más CrossFit, y tal vez por eso me parece que, pero me parece que es muy importante eso de tratar de mantenerse activo y, como digo con mis amigos, no dejar que el viejo entre. Así que hay que mantenerse en actividad y sí, trato de hacer ejercicio todos los días y también tengo una dieta relativamente saludable. ¿Pero tienes un keto diet, algo específico? ¿Tú eres psicorrígido, obsesionado o disciplinado? Disciplinado, diría. Ok. Evito excesos. Entonces, no es que cualquier cosa voy a cancelar, tengo que irme al gimnasio antes de cualquier cosa, otra cosa. No, obviamente la prioridad está siempre en mi familia, en mis hijas, en el trabajo, pero luego de esas 2 o 3 cosas, ahí siempre trato de meter ejercicio y deporte, porque creo que en el largo plazo termina haciendo una mayor calidad de vida. Sí, sin duda. Listo. Entonces, ya acabaste de decir cuánto tiempo llevabas invirtiendo, pero ¿cuándo invertiste en Colombia o qué empresa? ¿Cuándo fue la primera inversión? Nosotros empezamos con CASEC en 2011, a mediados de 2011, y si no me equivoco, la primera inversión en Colombia la hicimos en el año 2017 en La House. Y luego de La House hemos invertido en algunas otras, en Minca, en Somos, en Envía, en Cogre, en Juno. Ah, súper. Entonces, ¿cuándo empezaste a poner tu ojo en Colombia y qué has visto durante el tiempo en cómo el cambio de Colombia comparado con LATAM? Pero siempre, desde que empezamos CASEC del día cero, nuestra ambición era cubrir toda Latinoamérica, así que obviamente le prestábamos atención a Colombia porque es un mercado relevante. Creo que en Colombia, tal vez a partir de Rappi, que eso le dio mucha visibilidad al ecosistema tecnológico colombiano y que a la vez empezó a generar emprendedores que salían de Rappi y querían construir sus propios negocios, creo que eso aceleró un poco ese proceso y fue a partir de ahí. De hecho, algunas de nuestras compañías son fundadas por ex-Rappis, otras no, pero el crecimiento natural del mercado más ese catalizador que fue Rappi probablemente fue lo que aumentó la velocidad de desarrollo del ecosistema tecnológico colombiano. Pero tú has visto cosas diferentes. Colombia tiene cuando tú ves un emprendedor, startup de Colombia comparado con México, Brasil, otro lugar, ¿tú tienes un mindset diferente o eres igual independiente? No, nosotros somos agnósticos de dónde está el fundador.
buscamos realmente personas extraordinarias que estén tratando de hacer proyectos muy, muy ambiciosos, con un compromiso casi de vida en llevar adelante esos proyectos y donde la tecnología sea el factor fundamental, la columna vertebral de ese negocio. Dentro de eso, invertimos en países como Brasil o México más grandes, Colombia o Argentina intermedios, o no sé, Chile o Uruguay como más pequeños. Entonces, dame un detalle. ¿Qué hace un emprendedor de Colombia diferente comparado con Argentina y en otros lugares? La verdad que yo no puedo decir que hay un formato de el emprendedor colombiano o el emprendedor argentino o el emprendedor brasilero, porque nosotros buscamos el ADN de ese emprendedor que quiere revolucionar una industria, que quiere crear una industria y tiene ambiciones muy, muy grandes. Y eso los hemos encontrado en distintos países, en distintos formatos, con distintos backgrounds, ¿no? A veces vienen más del sector que quieren de alguna manera revolucionar, a veces vienen de sectores que no tienen nada que ver y que realmente los hemos visto en todos los colores y paquetes. Entonces, hablando de esto, cuando tú miras un emprendedor, tú estás platicando con ellos, ustedes en tu mente, ¿verdad? Tienes un puntaje que tú pones por ambición, con equipo, tamaño de mercado, la ambición y muy importante la ambición, Hernán, en términos de dónde es el límite de locura y muy consciente que es locura, no es su ego o es un sesgo. Tú ves la persona que es ambición, pero con datos o data. No, sin duda todos esos puntos que mencionas, más algunos otros, como por ejemplo la tecnología que quiere desarrollar, el foco que le pone al producto, son cosas que están en nuestro algoritmo a la hora de decidir si invertimos en un emprendedor o no. Eso está ahí. Digamos, el nivel de locura y generalmente está más en alto, para muy alto, porque realmente esos son los proyectos que sí acaban siendo exitosos, terminan teniendo el impacto que nosotros queremos. Y que tiene que ser muy alto, pero tiene que haber, por un lado, una solución, ¿no? Hay veces que vienen los emprendedores con un problema muy grande. Y el problema es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? La condición que uno tiene que tener atrás del problema es la respuesta, la solución que viene justamente a encajar bien con ese problema y tratar de entender cuáles son las chances de éxito que tiene ese emprendedor para desarrollar esa solución en ese mercado y entender que tiene más chances que la media poblacional para hacer esto. Cuanto más uno sienta que ese emprendedor está por arriba de la media para resolver ese problema, más ganas tenemos de invertir. Pero sí son todos proyectos muy ambiciosos en el buen sentido de la palabra, ¿no? De realmente querer hacer cosas que a primera vista parecen imposibles. Y para hacer un doble clic allá, la parte de ambición es cuando ellos están presentando algo tangible, pero complicado de explicar, que tú puedes sentir la energía en esta persona no tiene duda, sabe qué está haciendo, es porque si es un negocio, es un poquito emergente, ellos tienen una idea, ellos transmiten con su energía, o es cuando ustedes preguntan preguntas y ellos han pensado cualquier barrera y dicen, no, porque esto, no, porque esto. ¿Cómo encuentras esta ambición? Son los dos factores, por un lado, cómo el emprendedor vende su idea, cómo logra convencer a otros que su locura es una locura, pero es una locura que vale la pena seguirla, ¿no? E intentar ser parte de esa. Eso es lo que tiene que conseguir un emprendedor, ¿no? Venderle el sueño a otros y que otros se suban a ese mismo sueño, sean empleados que tienen que completar el equipo de management de la compañía, o sean inversores que tienen que poner capital en la empresa. Realmente es muy importante que el emprendedor tenga eso, pero después está bueno que el emprendedor tenga respuestas a nuestras preguntas o por lo menos tenga ensayado una idea de por dónde cree que va el negocio. Cuando hacemos preguntas y el emprendedor ni siquiera pensó en las preguntas, ella no tiene que tener la respuesta, porque en este negocio hay una parte que es lo que se sabe y otra parte es lo que no se sabe, y el emprendedor está todo el tiempo un poco navegando entre esos dos continentes para tratar de desarrollar una idea exitosa, pero sí tiene que haber pensado en las preguntas y decir, esto es lo que sé y eso no lo sé. Y la ambición está conectada con algo que creo que de alguna manera indirectamente ponías en tu pregunta, que es también el compromiso, ¿no? Por un lado es la ambición muy grande, pero pues el compromiso que tiene ese emprendedor para tratar de resolver ese problema que quiere, ¿no? Que es algo que le pareció que hay una oportunidad y por eso se está metiendo, o siente que es la misión de su vida intentar resolver eso. Y a todos nos gusta que los emprendedores de alguna manera nos convenzan de lo segundo, ¿no? Que es la misión en su vida resolver eso. Que van a hacer todo lo posible y hasta lo imposible para tratar de responder a ese problema. Entonces está bien, Hernán, si ellos dicen,
yo no sé, porque en Apple una de las mantras es si alguien pregunta algo, tú dices yo no sé, pero voy a encontrar la respuesta. Y tú de verdad debes buscar dónde está la respuesta. ¿Está bien por ellos decir yo no sé en vez de fingir que tiene una idea? Definitivamente, es excelente decir yo no sé. El emprendedor que cree que sabe todo seguramente no está viendo algún elefante en la sala. Es muy importante saber qué uno sabe y probablemente más importante saber qué uno no sabe para estar atento a eso, seguir investigando esas cuestiones, escuchar a otros que pueden tal vez ofrecer una alternativa en ese punto donde el emprendedor no tiene una respuesta, pero es muy importante también la honestidad intelectual, ¿no? Una cosa es la ambición, otra cosa es el compromiso, pero por otro lado pasa esto de saber qué sé, saber qué no sé y tengo que investigar y trabajar. Yo creo que solamente pensando en la presión, si yo estoy ya presentando a ustedes la presión de quién eres o quiénes son y una pregunta donde yo creo que tengo una idea, pero de verdad yo no sé, es que la disonancia cognitiva. Yo digo como en visión que no hay problema, vamos a hacerlo, o yo digo de verdad no tengo ni pepino idea, pero voy a buscar en tomar notas. Es como, tú piensas, ellos van a juzgarme por mi ambición, o es mejor decir yo no sé. No, creo que vamos a jugar mucho por la convicción, ¿no? Estoy convencido hacia dónde quiero ir, estoy convencido que tengo parte de las respuestas, estoy convencido que voy a encontrar el resto de las respuestas, pero no, el emprendedor que llega diciendo yo me lo sé todo, probablemente sea el emprendedor que no nos guste, ¿no? Porque en esta industria uno tiene que tener, por un lado, mucha convicción, pero que yo decía antes, pero también mucha capacidad de escuchar a otros, y cuando esos otros traen algo a la mesa que ayuda a mi fórmula ganadora, que yo tenga la apertura mental de incorporar eso a mi fórmula y no decir solo hago lo que yo sé porque yo sé todo. Súper, entonces voy a darte una pregunta que tiene un segue, un conector a la próxima pregunta. Me imagino que ustedes han tenido emprendedores y emprendedoras que tuvieron que hacer un pivot, que dijeron, hey, vamos a parar vamos por la otra dirección. Ellos, cuando hacen llegan para vender la idea a sus inversionistas con la misma convicción, dice, hey, encontramos aquí, no es la misma, pero algo es en común, vamos por aquí. La convicción cambia porque hay información del mercado en vez de algo que es emergente esperando. ¿En cómo juegan cuando ellos tratan de hacer un pivot con ustedes? Creo que es algo muy normal en la industria esto del pivot, ¿no? De uno está yendo para un lado porque cree que esa es la solución y de repente se da cuenta que esa solución no existe o es más compleja de construir de lo que creían, o tal vez la tecnología todavía no está lista para eso, pero parte de la plataforma que está construyendo resuelve otro problema que también es relevante y también nos apasiona. Eso es muy natural. Para todos los pivots que nos asustan son aquellos que suceden demasiado rápido sin haber realmente insistido de manera profunda en el primer problema, ¿no? Porque toda compañía que empieza tiene una idea de hacia dónde quiere ir y lo primero que aparece son los problemas y las imposibilidades de llegar a resolver eso. Entonces, si el equipo a la primera complicación dice vamos a hacer un pivot, es una mala señal. Ahora, si el equipo realmente intentó y de manera educada y luego de haber probado distintas alternativas se da cuenta que eso no es el camino, pero que lo que tiene para hacer es algo que los convence, y bueno, será cuestión de que nos convenzan que esa nueva ambición es parecida o tan grande como la primera y los convence a ellos de la misma manera. Si eso es el caso, encantados de seguir apoyando. Y ayuda a ustedes a una comunicación constante con ustedes de, hey, esta semana, este mes hicimos tenemos problemas, pero vamos a por seguimos adelante. Entonces, cuando finalmente llegan a pivot, ustedes tienen la información o la comunicación necesaria para apoyar a ellos en vez de silencio en como un mes, vamos a cambiar, me imagino. El tipo de relación que nosotros queremos tener con los emprendedores es bastante natural. Obviamente, el día a día lo lideran los emprendedores y no es que nosotros estamos metidos en cada pequeña decisión, pero nos gusta saber un poco hacia dónde va la compañía y tratar de ayudar en ese pensamiento, por lo menos haciendo a veces preguntas incómodas para que el emprendedor nos ofrezca certeza de que está yendo en la dirección correcta. Y también nos gusta esto de que comunico las buenas decisiones rápido, pero las malas rapidísimo, ¿no? Entonces, cuando es que llega el pivot, que no sea una sorpresa para nadie, sino que realmente, bueno, sea un proceso natural de algo que fue sucediendo a lo largo del tiempo mientras íbamos desarrollando esa idea, y no que sea un black box y de un día para el otro aparece un cambio que nadie esperaba. Yo creo que como que acabas de decir es importante porque Simón Borrero dijo una vez que ellos dijeron vamos a tener mucho más paciencia para ver cómo esperar la atracción. Entonces, en vez de
ver pocos números, y decidir, si no van a funcionar, tuvieron paciencia en el mercado. Entonces yo creo que, como tú dijiste, sin paciencia, Rappi no existe. Pero gracias a su paciencia con cada problema, encontrar la forma de solucionarlo y tener un poquito más tiempo en el mercado, ¿no? Un buen emprendedor siempre es un poco cabeza dura, ¿no? O sea, insiste que la manera más elegante es llamarlo es paciencia, la manera tal vez un poco menos elegante es esto de cabeza dura, pero lo mismo, ¿no? Es estar enfocado en eso, tratar de resolverlo y no frente a la primera dificultad dejarlo ir. Mirando o hablando sobre que vos has visto en todos tus años de invertir, ¿has visto cambios en la forma que ustedes miran los emprendedores o sus ideas? ¿O ustedes tienen un estándar como Munger y Buffett donde no han cambiado? Solamente el mercado cambian, pero ustedes no. No, obviamente uno va ajustando un poco su propio algoritmo. Una de las primeras cosas que nosotros cambiamos es que al comienzo mirábamos obviamente al equipo fundador, pero era un ítem dentro de 5 o 6 ítems más que mirábamos, ¿no? Como podría ser tal vez el tamaño del mercado, como podría ser la construcción de barreras de entrada en ese mercado si uno lograba generar cierta atracción inicial, ese tipo de cosas. Enseguida nos dimos cuenta que el equipo fundador es todo, entonces ponemos eso muy arriba del resto de los ítems, ¿no? Si ese ítem no está, no importa cuán atractivos sean los demás, no lo hacemos. Y después sí hemos desarrollado un poquito esto de pattern recognition, de qué es lo que hace a un equipo ganador, qué es lo que hace a una empresa ganadora. Entonces tal vez tomar un poquito más de sensibilidad en cosas que pueden explicarnos economías de escala a futuro, o como decía antes, algo de defensibilidad en los modelos de negocios, pero fueron ajustes marginales dentro de esa idea más holística. El punto sí clave que cambiamos fue esto de poner al equipo como condición primera y principal, y que si no está, no nos involucramos. Entonces, para matar este pedacito, donde como antes de pandemia, cuando vos y yo estamos platicando, la gente recibe mucha inversión durante la pandemia, ahorita están cambiando, no hay tanta inversión. Yo no tengo soy muy ignorante en este mercado en plata, pero ¿qué quiero entender es, si tú puedes repetir en tiempo todas las empresas donde estás o ustedes están invirtiendo, ¿qué van a cambiar? ¿Las empresas o la cantidad o nada? Todo van a seguir igual si tú recibiste las mismas empresas en ese momento. No, creo que hubo un periodo que es el que están escribiendo de finales de 2020 y probablemente todo 2021, donde hubo un exceso de capital en el mercado. Y algo que es llamativo es que la cantidad de capital no hizo que los objetivos que perseguían las empresas fueran más agresivos, sino que lo que tuvo plasticidad fue la cantidad de capital. Las empresas casi que apostaron al mismo objetivo con mucho más capital, y si hubiesen tenido la mitad o un tercio, hubieran hecho lo mismo, e inclusive en unos casos hasta mejor, ¿no? Porque parte de lo que hizo el exceso de capital es que las empresas que estaban bien enfocadas en resolver uno o dos problemas que eran los claves, empezaron a resolver también el problema 3, el problema 4 y el problema 5, y al hacer eso no solo mal invirtieron parte de los recursos, sino que también de alguna manera fue en detrimento de esos primeros dos objetivos que eran muy válidos. Lo que pasó después de ese proceso de exceso fue que las compañías volvieron a matar los proyectos secundarios, se volvieron a enfocar en los principales, y por suerte la mayoría han logrado recalibrar y retomar la senda de crecimiento con un negocio sustentable presente o a mediano plazo. Pero sí, realmente si uno pudiese ir el tiempo atrás, nosotros como inversores y también seguramente los emprendedores hubiesen hecho menos cosas mejor, hubiesen sido un poquito más cuidadosos del ROI de cada una de esas inversiones. Ok, súper. Gracias por contestar la pregunta, porque yo creo que tú dijiste en nuestra primera conversación, la razón que Mercado Libre tuvo éxito es ustedes cuidando la plata. Ustedes, muchas empresas gastando plata en todos lados, ustedes no. Miramos los números, dónde crecemos, cómo crecemos, en cuando sabemos exactamente en dónde poner la plata, metemos la plata. Entonces, ¿eso es correcto o no? ¿O estoy interpretando algo en mente? No, estás interpretando eso muy bien. Nosotros en el Mercado Libre levantamos la última ronda de capital privado justo en mayo del año 2000, cuando el Nasdaq ya había caído. Después siguió cayendo aún más, y haber levantado capital en ese momento tan difícil se hizo dar cuenta que con ese capital nosotros teníamos que llevar a la compañía a un nivel de rentabilidad, de sustentabilidad. Pero fuimos muy cautos en las inversiones que hicimos en los años siguientes, donde obviamente seguíamos apostando a crecimiento, porque era una industria de crecimiento, una industria que era muy incipiente, pero solo apostamos en aquellas jugadas donde creíamos que teníamos un retorno
esa inversión positivo. Tal vez no en el primer año, pero sí en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. Y fue así que la compañía acabamos siendo rentables en el año 2006, pero tal vez en el año 2005 podríamos haberlo logrado. Y el resto de los competidores básicamente quemaron la casa, ¿no? Se quedaron sin capital y no tenían tracción como para sobrevivir sin ese capital externo. Listo. La última, antes de las dos últimas preguntas para doble clic aquí, porque es interesante. Yo sé que esas preguntas hipotéticas que son ridículas, pero de curiosidad. Si Hernán está a la edad que tú tenías durante Mercado Libre y tú estás en la mitad de pandemia, donde un Mercado Libre van a ser gigante y ustedes reciben un gran inyección de capital, ustedes, ¿tú crees sus fundadores van a tener el mindset de enfocar en el problema 1, en 2, en no 3, 4, 5, 6? ¿O tú crees que ustedes van a utilizarlo como acabaste de decir? Es una muy buena pregunta y también está buena la introducción de que es hipotética, ¿no? Entonces acá estoy tratando de adivinar qué hubiera hecho, pero en esos momentos de exceso es muy, muy difícil mantenerse 100% disciplinado. Inclusive los equipos más disciplinados a veces se desvían porque tienen competidores que empiezan a hacer locuras y uno, por miedo a esa reacción de los competidores, termina haciendo algunos movimientos incorrectos de más agresividad de lo que uno debería. Creo que en el caso seguramente de nosotros en esa situación hubiéramos hecho más de la cuenta, pero no mucho más de la cuenta como para realmente poner en riesgo la empresa. Seguramente un año después miraríamos para atrás y diríamos, sí, hemos quemado más capital del que necesitábamos quemar, pero todavía tenemos una cantidad de capital relevante como para poder seguir desarrollando el negocio a futuro sin riesgo de vida. Entonces, los errores más típicos que cometen los fundadores, recaudar dinero, buscar dinero, gastar dinero, el pitch. Tú puedes buscar cualquier espacio en el espectro, pero ¿cuáles son los errores más comunes? Yo creo que los dos errores más comunes, uno es este que mencionábamos recién, que es el gasto de la compañía se adapta a la cantidad de capital que recibe el startup y no tanto la ambición de los objetivos a realizar con ese capital lo que cambia, ¿no? Entonces, si una compañía recibe $1 millón, va a ser va a tratar de lograr un determinado objetivo con ese $1 millón. Si recibe $10 millones, no va a tratar de hacer algo muy distinto. Simplemente va a hacer lo mismo con 10 veces el capital. Entonces, eso es algo donde los emprendedores deberían tener más sensibilidad, ¿no? Realmente, si yo tengo 10 veces más capital, tal vez no puedo hacer 10 veces más los objetivos, pero por lo menos 5, ¿no? A veces hay un rendimiento marginal decreciente, pero no que realmente ese objetivo final sea fijo y que lo que se ajuste sea la cantidad de capital. Ese es uno. Y la otra, lo que veníamos hablando también, que es esto de mantenerse enfocado. Es muy importante. Las compañías, nosotros nos cansamos de decirlo, compañías exitosas crecen a partir de hacer algo extremadamente bien, no hacer un montón de cosas más o menos. Y los emprendedores, justamente porque son personas ambiciosas e inquietas, una vez que tienen un problema más o menos resuelto, enseguida empiezan a pensar en el siguiente problema y en el siguiente del siguiente problema, cuando realmente la clave está en aburrirse en ese primer problema y hacerlo de una manera con tal nivel de excelencia que nadie lo pueda copiar. Listo. No sé si esa es la misma, pero 3 o 2 o una recomendación a cosas que son transversales en pitch, presentación o cualquier founder que está buscando levantar o ya tiene o van a buscar capital. No, creo que lo que hablamos al comienzo es muy importante mostrar hacia dónde se quiere ir y que ese sea un objetivo ambicioso, obviamente con mucho riesgo, pero que valga la pena el riesgo dado el eventual premio que uno logra si se resuelve eso. Tener claridad de cuáles son los próximos 100, 200, 1000 metros que hay que recorrer. A veces los emprendedores tienen muy en claro a dónde quieren llegar, pero no saben qué tienen que hacer el día siguiente que reciben el capital. Yo creo que está bueno saber a dónde se quiere llegar y saber cuáles son los pasos primeros que hay que dar. Después en el medio sí hay una parte donde uno irá aprendiendo a medida que va andando, pero es importante saber cuál es la próxima cosa más importante que tengo que resolver para poder acercarme a ese objetivo de largo plazo que quiero hacer. Así que tener eso muy en claro, presentar con mucha convicción y con mucho compromiso lo que se está haciendo, porque al final del día lo que se trata es de sumar a otros a este bote, que es un startup, y para hacerlo hay que sumar a gente que tenga la misma convicción que tiene el equipo fundador, el mismo compromiso, y para eso hay que hacerlo muy, muy bien. O sea, se necesita mucho liderazgo, ¿no? Mucho convencimiento, ser medio mesiánico en eso. La gente no piensa en esto, pero es una
yo creo que es la cosa más complicada de hacer, es cuál es después de éxito. Le dicen, yo quiero lograr esto, listo. Imagínate que lograste, ¿qué pasa después? Y nadie tiene una respuesta, solamente piensan a un punto, pero después de éxito es muy complicado pensar. A mí me gusta mucho en eso este concepto del infinite game, ¿no? Que hay un libro inclusive que habla de ese concepto, que es, esto nunca termina, ¿no? Si uno crea realmente una buena compañía, es un organismo que pueda querer permanecer vivo para siempre. Y bueno, hay que generar ese organismo, ¿no? Que tenga la capacidad de reaprender, reinventarse para seguir funcionando. Bueno, estoy planeando ir a Goldfest a final de agosto, 28, 29, 30 de agosto, así que ahí estaré y espero verte y ver a todo el ecosistema colombiano allí. Listo, hermanos, siempre ganar más plata, más tiempo. Gracias por su tiempo. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.